Rusia se prepara para el lanzamiento del misil nuclear Oreshnik. El cielo sobre el polígono de Kapustin Yar está cerrado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania eliminaron a 50 oficiales rusos de las unidades de élite de Putin. Moscú sin gasolina. Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron la refinería central rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva. Se ha liberado una aldea en Drezhne. Esto nunca había sucedido antes. La mayor fábrica militar en Chelyabinsk ha sido borrada de la faz de la tierra. Batalla naval. Un buque de guerra ruso entró en aguas del Reino Unido. Refinerías de petróleo con crudo ruso arden por toda Europa y el Senado de EU reconoce a Rusia como país terrorista. Trump asesta un golpe al Kremlin. La UE y EU imponen simultáneamente sanciones restrictivas. El fin de la economía rusa. Una bofetada en la cara de Putin. Armenia se dirige hacia la Unión Europea. Hola, me llamo Katerina Nesterenko y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Esta noche Rusia volvió a atacar Ucrania con misiles y drones. Según las fuerzas aéreas, los rusos nos atacaron con 130 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera y otros tipos de drones desde las direcciones de Kursk, Millerovo, Shatalovo, Orel, Primorskoye, Akhtarsk y Chauda. Cerca de 80 de estos drones provenientes de la Crimea ocupada son Shahed. Según datos preliminares de la defensa antiaérea, fueron derribados o neutralizados 92 drones enemigos. Se registraron impactos de 25 drones de ataque en 11 ubicaciones, así como la caída de escombros en otras 11 ubicaciones. Más de 20 explosiones sacudieron la central hidroeléctrica de Dnieper Medio en la región de Dnipropetrovsk. Además, durante la noche, los rusos atacaron la estación de tren en Sumy. 3 personas resultaron heridas. Se dañó la infraestructura y el material rodante. Por motivos de seguridad, Ukrzaliznytsia suspendió el movimiento de algunos trenes en la región de Sumy. Kiev también fue atacada por los rusos esta noche. El distrito de Podil fue el más afectado en la capital. Se produjeron incendios en 3 edificios residenciales y en autos estacionados cerca. La onda expansiva dañó las ventanas de varias casas en diferentes direcciones. En una de las escuelas se rompieron más de 40 ventanas. También se dañaron los cristales de las ventanas en un jardín de infancia. Y este es un video de las consecuencias del ataque del Shahed al centro de negocios Domino en el distrito de Podil de Kiev. La explosión rompió las ventanas del edificio y destrozó un auto estacionado cerca. Además, los restos del dron derribado cayeron cerca de una sinagoga. Uno de los Shahed entró directamente en un apartamento en Kiev, aunque por suerte sin detonar. Tampoco fue una noche tranquila en Rusia. Se escucharon explosiones en Chelyabinsk, a 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se informa que una fábrica de Plastmas en Kopeisk, cerca de Chelyabinsk, que produce municiones para artillería de cañón, artillería naval, tanques y cañones autopropulsados, fue atacada por drones. Las autoridades locales también confirmaron el ataque de los drones. Allí informaron de 4 muertos y varios heridos. Y un poco de humor. Lo que realmente sucedió cerca de Chelyabinsk, contado por un habitante local. En detalle. La antigua y pintoresca ciudad de Riazán. La refinería forma parte de la estructura de Rosneft. Es una de las mayores empresas de refinación de petróleo en Rusia. Su capacidad es de aproximadamente 17 millones de toneladas de petróleo al año. Las refinerías de Riazán producen gasolinas de todas las marcas: diésel, queroseno de aviación, fuel oil, gases licuados, betunes y materias primas petroquímicas. La planta suministra productos petrolíferos al Distrito Federal Central y es uno de los principales proveedores de combustible para Moscú y la región. Esta no es la primera vez que las refinerías de Riazán son atacadas desde principios de 2025. Me gustan mucho, como dicen las refinerías rusas. Denle like a este video si a ustedes también. Pero además de los drones ucranianos, las sanciones también golpean al petróleo ruso. Estados Unidos finalmente impuso sanciones devastadoras contra las empresas Lukoil y Rosneft. Así lo declaró el presidente estadounidense Donald Trump. Sentí que había llegado el momento. Hemos esperado mucho tiempo. En Washington declararon que esta decisión tiene como objetivo aumentar la presión sobre el sector energético de Rusia y limitar la capacidad del Kremlin para financiar la guerra y sostener una economía debilitada. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que canceló la reunión prevista con Putin en Budapest.
He cancelado la reunión con Putin. Me pareció que no íbamos a lograr lo que debíamos lograr. Por eso lo hice. Pero lo haremos en el futuro. Cada vez tenemos una buena conversación, pero... La información sobre la imposición de sanciones contra la rusa Lukoil y Rosneft también fue confirmada por el Departamento del Tesoro de EU. Además, se informa que las sanciones también se extenderán a 34 filiales de Rosneft y Lukoil. Estados Unidos insta a Rusia a cesar el fuego de inmediato y a iniciar negociaciones reales para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente Putin no acudió a las negociaciones de manera honesta y abierta como esperábamos. Hubo negociaciones en Alaska. El presidente Trump se retiró al darse cuenta de que las cosas no avanzaban. Se llevaron a cabo negociaciones entre bastidores. Pero creo que el presidente está decepcionado con el estado de las cosas. Por eso anunciamos nuevas sanciones contra Rusia. Los medios informan que, tras la imposición de las sanciones, las acciones de Lukoil y Rosneft se desplomaron de inmediato. Además, Estados Unidos declaró estar dispuesto a imponer más restricciones si Rusia no detiene su agresión y no se sienta a la mesa de negociaciones. Pero eso no es todo. Los embajadores de la UE acordaron el 19º paquete de sanciones contra la Federación Rusa. Así lo informa Reuters. El nuevo paquete prevé la prohibición de suministrar gas natural licuado a la UE, prohibición total de todos los servicios de criptomonedas para los ciudadanos rusos, restricciones a los viajes de diplomáticos rusos y la inclusión de otros 117 buques de la Flota Azul de Rusia en la lista. Además, las sanciones afectan a bancos en Kazajistán y Bielorrusia, así como a 4 empresas relacionadas con la industria petrolera de China. De hecho, en Rusia, casi sobrio, Medvedev reaccionó a las sanciones haciendo una nueva vieja declaración de que todos están en guerra con Rusia, y no al revés. Estados Unidos es nuestro adversario, y su locuaz pacificador ahora ha tomado plenamente el camino de la guerra contra Rusia. Sí, por ahora no siempre lucha activamente del lado del Kiev banderista, pero ahora este es su conflicto, no el del senil Biden. Por supuesto dirán que no podía actuar de otra manera, que lo presionaron en el Congreso y demás. Pero eso no cambia lo principal. Las decisiones tomadas son un acto de guerra contra Rusia, y ahora Trump se ha solidarizado completamente con la Europa enloquecida. A mí, sin duda, me gustan este tipo de noticias, porque Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza y, en mi opinión, solo es posible hablarle en ese idioma. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también en este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y nosotros por ahora continuamos. A continuación, lo más interesante. Y ahora a las noticias del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron Kucheriv Yar en la región de Donetsk. En las redes sociales han aparecido imágenes de cómo una unidad de las tropas de asalto aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluido el 132º Batallón de Reconocimiento Independiente de las Tropas de Asalto Aéreo, liberan la aldea de Kucheriv Yar en la dirección de Dobropilia. Este asentamiento fue capturado por los rusos durante la irrupción en Dobropilia. Se señala que, en el marco de la operación de liberación, los defensores ucranianos capturaron a más de 50 ocupantes rusos. Además, según el portal Deep State, las fuerzas de defensa de Ucrania recuperaron posiciones cerca de Novi Shakhtarsky, en la región de Donetsk. Al mismo tiempo, los analistas señalan que los rusos ocuparon la aldea de Poltavka, así como avanzaron cerca de Novotoretsk, Shakove, Ivanivka, Okhotnishye y Novovosilivka. Y estas imágenes simplemente parten el corazón. En la red apareció un video en el que los habitantes de Mariinka recorren las ruinas de la ciudad y graban las casas y calles donde antes vivían ellos, sus amigos, familiares y vecinos. En los 9 minutos del video no encontrarán ni un solo edificio apto para vivir. La ciudad se ha convertido en un enorme cementerio que poco a poco se cubre de arbustos y maleza. Sobre lo que ha ocurrido en el frente y sus alrededores en las últimas horas y lo que está sucediendo en estos momentos, en nuestro resumen. Los asaltos mecanizados de los rusos están sufriendo un fracaso total. La maquinaria arde en todas las direcciones y a los ocupantes los están trasladando a motocicletas.
Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la retaguardia rusa están debilitando la economía de Putin, y los ciudadanos rusos ya piden abiertamente atacar el Kremlin. El Kremlin no está aquí, joder, hay que golpear al Kremlin. ¿Se equivocaron de coordenadas? Zaporilla está bajo amenaza. Lo que todos los analistas militares venían advirtiendo ha comenzado. Además, Pokrovsk, que es una espina en la garganta del Kremlin, resiste, distrae las reservas rusas y no permite que Moscú obtenga una ventaja estratégica en toda la línea del frente. Rusia intenta aprovechar las últimas semanas de buen clima y avanzar al máximo en el frente. Precisamente por esto se explican las pérdidas récord de equipo pesado del enemigo en octubre en comparación con todo el año 2025. Solo en las últimas 24 horas se destruyeron 2 tanques y más de una decena de vehículos blindados de combate. Teóricamente es posible avanzar con pequeños grupos de asalto de infantería, pero ciertamente no a gran profundidad. Esto puede indicar que en este momento se está intentando una ofensiva mecanizada con el objetivo de romper la línea del frente a lo largo de al menos 6 a 8 kilómetros de ancho, tal como se describe en los manuales militares y en los reglamentos de combate, y avanzar al menos varias decenas de kilómetros. Para esto se utiliza equipo pesado. Los destacamentos de asalto mejor preparados, tanto en cuanto a equipo como a personal, tradicionalmente se concentran en la dirección de Pokrovsk. Sin embargo, los ataques las 24 horas no les dan a los ocupantes el resultado deseado. ¿Qué esperan? Las fuerzas superiores del enemigo en todos los sectores del frente, incluido el sector de Pokrovsk, que sigue siendo realmente el más candente y donde el ejército ruso ataca más que en ningún otro lugar. No estamos diciendo que es poco probable que los rusos repitan hoy acciones frontales de este tipo, porque evidentemente el 51º Ejército, el combinado de armas que ataca en esta dirección, hoy tiene suficientes otros problemas. Y el principal de ellos es el cerco de los soldados rusos cerca de Dobropolye. Allí, desde hace aproximadamente un mes, Moscú sigue intentando trasladar reservas, lo que dispersa considerablemente los esfuerzos del grupo ruso. Como resultado, todo lo que se logró cerca de Pokrovsk fueron pequeños grupos de reconocimiento y sabotaje en las afueras de la ciudad. En efecto, hoy la lucha contra las acciones de sabotaje es muy activa, por lo tanto, la principal tarea de las fuerzas de defensa es expulsar al máximo a los rusos de las edificaciones urbanas, porque iniciar combates urbanos es precisamente la meta de los rusos en esta etapa. Consolidarse en la ciudad en consecuencia para esperar el refuerzo de otras fuerzas. Al mismo tiempo, parece que otro punto caliente podría ser la dirección de Zaporilla. Después de Pokrovsk, este es el segundo lugar donde los rusos intentan avanzar con grandes columnas mecanizadas. Sin embargo, tampoco logran obtener resultados allí. La situación ha llegado al punto de que incluso los corresponsales militares prorrusos, que normalmente elogian todas las decisiones sabias del mando, se han visto obligados a cambiar su retórica. El enemigo fácilmente puede lanzar 30 drones FPV contra un solo tanque y en consecuencia ningún tanque puede resistir 30 drones FPV. Así que todo esto es una tontería. Váyanse al diablo todos esos supuestos expertos que insisten en seguir reclutando personal para ser aniquilado en columnas. Sin embargo, en los altos despachos de los ocupantes hace tiempo que dejaron de contar las pérdidas. Lo principal es asegurar el avance a cualquier precio y donde no sea posible, al menos mostrar la presión necesaria. Considero que para el enemigo es sumamente importante acercarse lo más posible al centro regional de Zaporilla. El control sobre este asentamiento no solo le permitirá a Vladimir Putin declarar que controla toda la región de Zaporilla, sino que también destruirá gravemente la infraestructura, especialmente la industrial. La industria de este centro regional en el sur de la región de Zaporilla está a una distancia considerable del asentamiento, lo que significa que el enemigo tiene la posibilidad de maniobrar con sus fuerzas y recursos. Al mismo tiempo, las maniobras hoy en día están dirigidas principalmente al control de la logística ucraniana.
De hecho, un gran centro logístico de armas en forma del centro regional permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania suministrar rápidamente municiones y reservas. En el tramo Poltavka-Malinovka-Uspenovka, la infantería rusa lleva a cabo asaltos regulares, utilizando principalmente convictos y otros elementos indeseables. La situación logística es aproximadamente la misma que en todas las demás direcciones. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa intentan controlar todas las rutas de transporte, organizando patrullas con drones FPV, incluso utilizando óptica. Sin embargo, los intentos de atravesar rápidamente la zona de muerte a veces terminan en situaciones curiosas, como por ejemplo esta autoliquidación contra un vehículo dañado. Se dirigían al ataque, pero debido al humo de las granadas de humo no vieron el vehículo blindado dañado y chocaron contra él uno tras otro. Al mismo tiempo, la resistencia activa continúa también en la retaguardia rusa. Así, por ejemplo, un ataque con drones y misiles de crucero Storm Shadow, ocurrido la víspera, al parecer detuvo para siempre la planta química de Briansk. Se están precisando los resultados del ataque, pero según los canales de monitoreo, la planta fue completamente destruida. En los canales de Telegram se publicaron fotos de las colas de los misiles esparcidas por los alrededores. La planta química de Briansk es un componente importante del complejo militar industrial de la Federación Rusa. En esta empresa, los ocupantes producían pólvora, explosivos y componentes para el combustible de misiles. Por cierto, los ataques ucranianos contra los objetivos del complejo militar industrial ruso parecen haber cansado tanto a los rusos que finalmente empiezan a entender dónde se encuentra realmente la fuente de todos sus problemas. No aquí, carajo. Hay que golpear directamente al Kremlin. Se han equivocado de coordenadas, carajo. Y para terminar, una historia maravillosa del SBU. Después de ver otro video propagandístico sobre los aviones ligeros rusos para interceptar drones, el servicio de seguridad decidió grabar su propio video. Los especialistas copiaron fácilmente las coordenadas y trazaron la siguiente ruta de los drones directamente hacia ellos. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están viendo. En Bratislava se incendió una refinería que procesa petróleo ruso. Como se sabe, esta planta pertenece a la empresa húngara MOL. Procesa petróleo ruso que llega a través del oleoducto Druzhba. La refinería de Bratislava, gestionada por la empresa Slovnaft PS, tiene una capacidad de procesamiento de 124.000 barriles por día. Fundada en 1957, es una de las refinerías más complejas de Europa. Su división petroquímica, Slovnaft Petrochemicals, está integrada en la industria de refinación de Smol, la mayor compañía de petróleo y gas de Hungría. La causa del incendio no se ha revelado hasta el momento y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, aún no ha comentado el incidente. Quisiera recordar que este ya es el tercer incendio en una refinería de petróleo en Europa en los últimos tiempos. En los últimos días también se han registrado explosiones en la refinería del Danubio, la mayor de Hungría que procesa petróleo ruso, y en la refinería de la compañía Lukoil en la ciudad de Ploiești, en Rumanía. Como resultado de la explosión, una persona resultó herida. Se ha abierto una causa penal por los artículos relacionados con el incumplimiento de la legislación sobre seguridad laboral y por causar daño a la salud por negligencia. Un buque de guerra ruso fue interceptado por las fuerzas navales británicas en sus aguas territoriales. El medio Sky News informa que en el Mar del Norte fueron desplegados el destructor HMS Duncan y un helicóptero Wildcat, que escoltan al buque ruso vicealmirante Kulakov a través del Canal de la Mancha. Un portavoz de la Marina declaró que es la primera vez que un buque de guerra de la Royal Navy es puesto bajo el mando directo de la Alianza para participar en una operación de este tipo. La vigilancia se llevó a cabo desde el viernes pasado hasta el domingo. El destructor utilizó sensores y sistemas modernos para interceptar el buque ruso en el Mar del Norte. Siguió su paso hacia el oeste a través del Canal de la Mancha hasta la isla de Ouessant, frente a la costa de Francia. En la operación también participaron un avión de los Países Bajos y la Marina de Francia. En mi opinión, es una reacción muy digna ante el buque de guerra ruso. Para que los rusos, Dios no lo quiera, no se olviden en qué dirección deben moverse sus buques de guerra. Ucrania comprará cazas Gripen a Suecia. Y sí, esto se supo ayer.
Mientras que hoy quedó claro que el pago de estos cazas por parte de Ucrania está previsto que se realice con activos rusos congelados. Así lo declaró el ministro de Defensa sueco, Paul Johnson. Y aquí vamos a ver un poco de cifras. Un caza de este modelo cuesta aproximadamente 85 millones de dólares. Un pedido de 100 aviones costará 8,5 mil millones de dólares. Mientras que Suecia planea venderle a Ucrania entre 120 y 150 unidades. Pero lo interesante es que ahora en la Unión Europea hay debates sobre cómo debe gastar Ucrania ese dinero si finalmente logran llegar a un acuerdo al respecto. El gobierno está dividido en opiniones sobre si se debe instar a Kiev a comprar armas en Europa y no en Estados Unidos. Algunos líderes insisten en que dar preferencia a los fabricantes europeos sea una condición obligatoria, mientras que otros cuestionan si la UE tiene siquiera derecho a decirle a un país en guerra a quién debe comprarle armas, según informa Político. Reuters, por su parte, informa que Ucrania se opone a tal restricción y exige libertad para disponer de estos activos. Según señala la publicación, el dinero es necesario para la compra de armamento en cualquier país, la reconstrucción de los daños causados por los ataques rusos y el pago de compensaciones a los afectados. Parte del crédito se destinará a la cooperación con empresas europeas de defensa, pero Ucrania exige autonomía en el uso de los fondos. Y mientras en la UE no logran ponerse de acuerdo sobre cómo debe Ucrania disponer de estos activos, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, declaró que su país bloqueará la confiscación de los activos rusos congelados si no se cumplen 3 condiciones. En primer lugar, Bélgica exige una distribución completa de los riesgos jurídicos entre los países de la UE, ya que es en Euroclear, en Bélgica, donde se almacenan sumas significativas de activos rusos. En segundo lugar, el país insiste en obtener garantías en caso de que sea necesario devolver los fondos. Y en tercer lugar, Bélgica quiere que otros países donde también se encuentran activos rusos tomen medidas similares. De Wever afirma que, si no se cumplen estas condiciones, hará todo lo posible para bloquear la decisión sobre el crédito de reparación para Ucrania a costa de los activos rusos congelados. Según él, una medida de este tipo podría tener consecuencias graves. Pero Moscú es capaz de responder a la confiscación con la expropiación de bienes de empresas europeas, y tales acciones crearían un peligroso precedente jurídico. Si quieren tomar decisiones que no tienen precedentes en la historia, deben empezar por una base legal, señaló el primer ministro. En resumen, como vemos, en la cuestión de los activos rusos congelados hay ahora muchas más preguntas que respuestas. Por eso seguiremos atentos a este tema y les contaremos en los próximos programas sobre su desarrollo. El Comité del Senado de EEUU aprobó de inmediato 3 proyectos de ley para presionar a Rusia y apoyar a Ucrania. En concreto, se trata del proyecto de ley Alto Rusia y China. El proyecto de ley que prevé el perfeccionamiento del mecanismo para utilizar los activos rusos congelados en beneficio de Ucrania y el proyecto de ley sobre el reconocimiento de Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. La ley S-2805 sobre la declaración de la Federación Rusa como Estado patrocinador del terrorismo establece que, a más tardar 60 días tras la entrada en vigor, el secretario de Estado de EEU debe presentar al Congreso un informe que determine y confirme que los niños ucranianos secuestrados por Rusia desde el inicio de la invasión han sido reunidos con sus familias o tutores. Continúa el proceso de reintegración de estos niños en la sociedad ucraniana. Si el secretario de Estado de EEUU no puede confirmar esto, reconocerá inmediatamente a la Federación Rusa como Estado patrocinador del terrorismo. El proyecto de ley S-2918 sobre la introducción de la ley Repo prevé la transferencia de todos los activos soberanos rusos congelados por un monto aproximado de $5.000 millones bajo jurisdicción estadounidense a una cuenta con acumulación de intereses. El documento insta al presidente de EEU a redirigir al menos $250 millones de esta cuenta a favor de Ucrania cada 90 días. Su proyecto de ley, detener a Rusia y China. El proyecto de ley S-2657, detener a Rusia y China, tiene como objetivo impedir el apoyo de China a la guerra de la Federación Rusa, en coordinación con los aliados y socios de Estados Unidos, y en particular mediante el bloqueo de canales financieros y la imposición de sanciones a organizaciones y personas de la República Popular China involucradas en la exportación de armas y tecnologías de doble uso a Rusia. El presidente del comité y senador Jim Risch declaró en un comentario a Suspilne que actualmente no es posible votar sobre estos proyectos de ley en el Senado de los Estados Unidos debido a la suspensión del trabajo del gobierno.
Somos cautelosamente optimistas de que llegaremos a esto en un futuro cercano, porque obviamente es una cuestión que ahora es central y es una de las cosas que podemos hacer. La Cámara de Representantes pronto volverá a trabajar y estos temas estarán entre los primeros en la agenda, dijo el senador. ¿Y usted qué piensa? ¿A este proyecto de ley tan importante para Ucrania le darán el llamado luz verde? Los defensores ucranianos eliminaron a más de 50 oficiales rusos de las unidades de élite Senesh y Kubinka, así como a representantes de la Dirección Principal de Inteligencia rusa y de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Esta es una pérdida gravísima y un golpe para las fuerzas enemigas, ya que lograron eliminar a especialistas de altísimo nivel cuya formación lleva muchos años. Los detalles en nuestro reportaje. Más de 3.000 kilómetros. Esa es precisamente la longitud que hoy tiene la línea del frente entre Ucrania y Rusia. De ellos, casi 1.000 kilómetros son zona de combates activos. Cientos de kilómetros donde los defensores ucranianos cada día quiebran la columna vertebral del ejército que alguna vez fue llamado el segundo más poderoso del mundo. Y cada metro de esta línea es una historia de valentía, pérdidas y voluntad inquebrantable. En esta línea no solo arden columnas de equipo y la infantería, sino también la élite militar de Rusia. Durante la invasión a gran escala, los combatientes ucranianos han eliminado a decenas de fuerzas especiales de las unidades de élite Senesh y Kubinka, a quienes en la propia Federación Rusa llaman la élite de la élite. Las pérdidas de estos combatientes son especialmente dolorosas para Rusia. Cada uno de ellos no es un soldado raso, sino un especialista que ha pasado años de entrenamiento. La formación de un oficial así lleva años y requiere recursos significativos. ¿Han notado ustedes Quiero vivir? Hace unos días se publicó un documental sobre la eliminación de un grupo de sabotaje y reconocimiento del Centro de Propósitos Especiales Senesh, que operaba en la región de Chernigov. Esta operación se convirtió en una de las más exitosas desde el inicio de la guerra a gran escala. Los exploradores ucranianos del 54º Batallón de Reconocimiento, junto con los guardias fronterizos del 105º Destacamento, nombrado en honor al príncipe Vladimir el Grande, eliminaron a 6 oficiales enemigos. Fueron capturados los cuerpos de los eliminados, así como armas y equipamiento. Hoy en día, ellos trabajan así. Entran en territorio ucraniano con cámaras GoPro encendidas y registran todo lo que hacen. Si es que eso se puede llamar trabajo. Asesinato, sabotaje, eso es en realidad terrorismo. Y son los primeros en mostrar esto posiblemente a sus comandantes o superiores para rendir cuentas. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, toda esta historia la publican en internet para asustar a la gente. Hay videos titulados ¿Cómo pasé este verano? Y en esos videos hay verdaderos montajes. Asesinato de ucranianos, militares ucranianos, civiles ucranianos en particular. ¿Sí? En el centro Senesh y Kubinka se encuentran las unidades clave de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Federación Rusa, subordinadas directamente al Estado Mayor General. Allí seleccionan a los mejores de los mejores, a quienes deben cumplir las misiones más difíciles, encubiertas y peligrosas. Los entrenan con métodos occidentales y los utilizan en operaciones fuera del país, desde Ucrania hasta África. Pero en Ucrania, incluso esa élite resultó impotente. Aquellos a quienes en Moscú llaman combatientes invisibles, se vuelven visibles en los campos ucranianos. ¡Al suelo! ¡Quieto! ¡Ven aquí! Lo tengo. ¡Vete! Según el proyecto Quiero vivir, durante la guerra Ucrania ha eliminado al menos a 58 combatientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales rusas del GRU y el FSB. Para el ejército enemigo, esto no son solo bajas, es un golpe al núcleo profesional, a aquellos que debían realizar el reconocimiento, coordinar operaciones y preparar nuevos actos de sabotaje. Y mientras la propaganda rusa sigue hablando sobre armas de alta precisión y el profesionalismo del ejército, la realidad es completamente diferente. A lo largo de más de 3.000 kilómetros de frente, Ucrania no solo mantiene la defensa, sino que también elimina metódicamente a aquellos que el Kremlin considera intocables. Y por mucho que Rusia continúe con esta agresión, las fuerzas de defensa darán siempre la misma respuesta. Ningún invasor quedará con vida en suelo ucraniano. Hay una nueva incorporación en la Unión Europea. Armenia pronto podría convertirse en miembro de pleno derecho de la comunidad.
¿De dónde surge este deseo y cómo responderá la Federación Rusa, que busca controlar a los países postsoviéticos a este paso? Vea más sobre esto en el reportaje. El gobierno de Armenia seguirá una línea proeuropea, a pesar de que algunas fuerzas políticas insisten en mantener vínculos más estrechos con Rusia. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en una entrevista con Deutsche Welle. Ya ha pasado bastante tiempo, pero creo que las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia están en el camino correcto, en la dirección adecuada. Se están llevando a cabo negociaciones muy serias y ya a principios de este año se alcanzó un acuerdo de principios sobre los puntos principales del Tratado de Paz entre Azerbaiyán y Armenia. Mirzoyan también habló sobre las negociaciones con Azerbaiyán y el inicio de la delimitación de la frontera común entre Armenia y Azerbaiyán. Y luego, en agosto de este año, por iniciativa del presidente Trump, se celebró en Washington una reunión entre los líderes de Azerbaiyán y Armenia en la que se firmaron documentos y declaraciones muy importantes, incluyendo la parafina. Se parafinó un documento sobre la paz entre Azerbaiyán y Armenia. Por primera vez en 35 años, se llevó grano kazajo de Azerbaiyán a Armenia. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, también declaró sobre una buena tendencia hacia la paz. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, aseguró que Armenia ya está técnicamente preparada para garantizar hoy mismo el tránsito de camiones de carga a través de su territorio desde Turquía hacia Azerbaiyán y en sentido contrario. Y literalmente ayer, el líder de Azerbaiyán, el jefe de Estado de Azerbaiyán, declaró que Azerbaiyán abre a través de su territorio oportunidades de tránsito para Armenia. Y luego nos familiarizamos con la declaración de la parte armenia. El líder de Armenia declaró que el territorio de Armenia también está abierto para el tránsito de mercancías desde varios países hacia el territorio de Azerbaiyán. El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia habla de Rusia como el principal socio en economía y comercio, pero al mismo tiempo, el político señala que hubo muchas cuestiones sobre las que Armenia y Rusia lograron llegar a un acuerdo. Pero en muchos otros temas, los países aún no han llegado a una opinión común. La democracia es nuestra elección. Estamos profundizando las relaciones con la Unión Europea, con los Estados Unidos de América, es decir, con nuestros socios estratégicos. La cooperación con otros países es nuestra elección soberana, nuestra decisión. Así que, o los socios normales se respetan mutuamente y respetan las decisiones de cada uno, o esa asociación necesita renovarse. Según Ararat Mirzoyan, sin esperar la presentación de una solicitud oficial ni la respuesta de la Unión Europea, Armenia ya ha comenzado a trabajar con ella, profundizando significativamente las relaciones bilaterales. Además, se están llevando a cabo negociaciones sobre varios nuevos documentos. Se ha finalizado el trabajo sobre un nuevo programa de asociación que se firmará en los próximos 3 meses. Rusia ha iniciado una nueva etapa de ejercicios nucleares en el polígono de Kapustin Yar, durante los cuales se planea realizar lanzamientos de misiles balísticos de alcance medio Oreshnik y RS-26 Rubesh. Se informa que las maniobras continuarán hasta finales de octubre. Según los informes para la aviación civil, durante este periodo podrían producirse restricciones temporales de vuelos e incluso la declaración de alertas aéreas debido a la actividad de las pruebas rusas. Se señala que estos lanzamientos no representan una amenaza directa para Ucrania. Paralelamente, bajo la supervisión personal de Putin, se llevó a cabo otro ejercicio de las Fuerzas Estratégicas Nucleares de Rusia, con la participación de componentes terrestres, navales y aéreos. Hoy tenemos un ejercicio programado, subrayo, programado de gestión de las fuerzas nucleares. El Kremlin informó sobre lanzamientos prácticos exitosos de misiles de crucero intercontinentales. En particular, desde el cosmódromo de Plesetsk se realizó el lanzamiento de un misil intercontinental Yars hacia el polígono de Kura en Kamchatka, cerca de la frontera con Estados Unidos. El lanzamiento se realizó desde el submarino nuclear portamisiles Bryansk en el mar de Barents. Se lanzó un misil balístico sin EVA. Además, los aviones de aviación estratégica Tu-95MS practicaron lanzamientos de misiles de crucero de base aérea. Según expertos militares occidentales, el objetivo es demostrar la preparación de las fuerzas estratégicas rusas y aumentar la presión sobre Occidente antes del invierno. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál es en realidad la intención de Rusia? Escriban, no se contengan en los comentarios. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar.
Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. ¡Nos vemos!